11:14 a estas horas les invito a que intenten buscar la relación entre historia y videojuegos. Una fusión que a primera vista resulta extraña, pero que tiene sus beneficios. María José, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. La verdad es que beneficios o no, lo que sí tiene es una enorme relación. Ahí donde no lo pudiéramos imaginar, parece ser que cada vez hay más videojuegos que se basan en la historia y que ahora vamos a ver si están bien documentados o no y si quienes juegan a ellos aprenden bien o no esa historia a la que están jugando. Y todo esto nos lo va a contar Juan Francisco Jiménez, que es catedrático de la Universidad de Murcia, precisamente de Historia Medieval. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y un gran conocedor de esta materia. ¿Cómo llega un catedrático de Historia Medieval a trabajar en videojuegos? Pues la verdad es que todo empezó hace ya muchos años, cuando yo sí jugaba como hobby, y conforme fue avanzando todo el desarrollo tecnológico y se universaliza el fenómeno del videojuego, muchos de esos títulos tenían contenidos de historia. Y bueno, yo entonces sí era raro por jugar a videojuegos, y yo siempre he dicho que yo era raro por leer papeles de hace más de 500 años, de gente ya que está muerta y que nos interesan unos cuantos nada más. Y entonces todo cambia de forma radical cuando ese fenómeno del videojuego en sí llega ya a todos los sectores, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que son los usuarios más comunes, y claro, para ellos es un bombardeo generacional. Para nosotros lo fue la televisión, y la previa a la nuestra, pues lo que sabían de Roma era lo que habían visto en Ben-Hur. La mía, poco menos que sería lo de televisión. Hoy día, antes de cogerse un libro de historia, ya han jugado muchos de ellos. Con lo cual, a las facultades ya nos están llegando, a las facultades de hacer un grado de historia, gente que ha pillado esa vocación a través de algún videojuego. Con lo cual, historia y videojuegos son compatibles. Ah, por supuesto. Y además, yo siempre he pensado que no entiendo a la gente que dice que la historia es aburrida. Alguien podrá decir, madre mía, tú no conociste al profesor o profesora que me dio. No, la historia, por definición, tiene que ser atractiva porque es algo que te cuenta, como yo siempre les digo cuando voy a dar alguna charla a un instituto y les sorprende. Le digo, no, lo que te cuenta tu amiga de lo que hizo ayer, eso es historia. Claro, lo que pasa es que le damos la trascendencia de Roma, eso ya es otro nivel. Pero entonces, para la hora del ocio, pues claro, si te lo estás pasando bien, si participas de lo que estás viendo, claro, asumes los contenidos de otra manera. También hay muchos historiadores que, bueno, eso de que la realidad supera la ficción siempre se ha dicho, pero además hay muchos historiadores que dicen es que solamente fijándonos en la historia de España o en la historia antigua o la historia medieval de la realidad, podemos tener grandes historias que ni el mejor guionista de Hollywood se podría imaginar, ¿no? Esas historias que nos parecen surrealistas y que se han dado. Eso es cierto, y además sorprenderían porque tenemos una cantidad de episodios ya no solamente de nuestra localidad, que seamos cada uno, sino de forma más genérica, que son desconocidos para el gran público y que son gestas que, como yo siempre digo, efectivamente el héroe es el que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, pero son héroes, gente normal que hace cosas extraordinarias, y es lo que ha permitido que estemos aquí, los demás, que no termina de ser otra cosa. Por tanto, podemos decir que los videojuegos son un canal de comunicación más, ¿no? Siempre pensamos en los videojuegos como algo bélico, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Bueno, es que dependería de qué tipo de videojuegos, claro. Pero efectivamente son un canal de comunicación, son una expresión cultural ya reconocida. Hay ahora mismo auténticas obras de arte en el fenómeno del videojuego, como artistas gráficos, que ya lo de menos es el gráfico hiperrealista. Hace nada, muy pocas semanas, estuve jugando a uno era además pacifista extremo, sobre dos individuos que participan en la Primera Guerra Mundial. Pacifista a más no poder. Y los gráficos son como si fueran cuadros impresionistas. Entonces, claro, no es el gráfico, sino es la narrativa, la narración, el guión. Ahí es donde te involucra, donde hace que tú no te sientas ajeno. En una película tú te sientas y ves algo que ha hecho otra gente, pero un videojuego llega a ser videojuego cuando tú has participado, cuando hay posibilidades inmersivas. El chaval no ve cosas ajenas, no, es que está haciendo él, participa de la historia de forma virtual, como siempre he dicho.
Digo, si te lo crees, es que estás loco, pero eso como cuando estrenaron Superman, que algún niño siempre se tiraba de, no, perdona, es que tiene un problema. Pero las cuestiones bélicas es que siempre asociamos el videojuego con violencia y evidentemente no, es mucho más violento cualquier campo de fútbol un domingo que un videojuego, eso está claro. Juan Francisco está participando en un proyecto de investigación, lo dije en la Universidad de Murcia, un proyecto internacional en el que participan otros muchos investigadores de otras instituciones, dedicado a la historia de los videojuegos. Es además la segunda parte. Desde el punto de vista de la universidad, ¿qué tratan de encontrar? ¿Cómo se investiga con estos videojuegos y su relación con la historia? Pues básicamente es cómo impacta sobre el usuario medio, ya no solamente sobre los especialistas, que lógicamente si yo estoy trabajando sobre las comunidades, la rebelión de comunidades del Reino de Murcia, pues en un videojuego, ahora mismo nadie ha hecho un videojuego sobre eso, pero sería muy distinto si yo escribo un libro para especialistas que si hago un libro de divulgación para. No cabe duda que un videojuego o una serie de televisión o una novela histórica va a llegar a más público que si yo hago una investigación exclusivamente para especialistas, que por supuesto hay que hacerla porque de ahí parte todo lo demás. Entonces, claro, son distintos niveles y entonces nosotros lo que hacemos es aportar precisamente el cómo impacta sobre el común general de usuarios, es llevar, como digo yo siempre, esa financiación que nos han dado con el proyecto de investigación al usuario, cómo está afectando, no solamente para especialistas, que no. La financiación pública tiene que ser así. ¿Y cuál es el perfil de gente que más juega estos videojuegos históricos? Pues si es que habría que hacer una diferencia, y es que una cosa es el videojuego en sí, porque quien más juega a videojuegos, estamos hablando que un videojuego puede ser el de consola, el del móvil que llevamos, son las mujeres de 35 a 50 años. Esto está demostrado por estudios de las empresas. Otra cosa es el videojuego histórico, que digo yo siempre que tiene que cumplir 4 reglas. Tiene que ser veraz, tiene que ser verosímil, tiene que contener información histórica y, por supuesto, la libertad para jugar, si no, no sería un videojuego. O sea, es que la historia no fue así, efectivamente, por eso se llama juego. Si no, sería un libro de historia, no tiene nada que ver, es como una película. Si quieres ver una película, yo que sé, Braveheart, esta del Mel Gibson, pues ahí no puedes aprender historia medieval, porque no se trata de eso, era una película hecha para ocio, para entretener. Si quieres saber sobre la Escocia del siglo III, te tendrás que coger. Está claro. Y ese es el segundo escalón. Una vez la chica o el chaval ha jugado a eso, se va a interesar. Y ahí es donde está el papel nuestro de guiarlos, porque ya he jugado. Porque antes se decía, ¿por qué lo sabes? Porque he leído. Ahora algún chaval ya te dice, lo sé porque he jugado a... Y entonces los demás que están con él dicen, ah, claro. O sea que claro, realmente sí que se aprende jugando a videojuegos. Sí. No se aprende igual toda la historia con esa veracidad exacta del 100% de cómo ocurrió, pero sí que se aprenden, pues imagino que términos, vestimentas, formas de la cultura, de cómo se vivía en la época, también es importante. Hay verdaderos juegos, hay juegos que verdaderamente son maravillas de forma literal. La famosa saga de Assassin's Creed, que se supone que solamente deberían ser jugados por mayores de 18 años porque hay violencia gratuita y han jugado todo. O sea, pero claro, los chavales tampoco son tontos, que pensamos que la gente, no, como yo siempre le digo también a mis alumnos, los de antes eran antiguos, pero no eran tontos. Los chavales pensamos que son tontos, no son tontos, y ellos tienen muy claro a qué y qué es y qué no, y las multinacionales tampoco son tontas, quieren ganar dinero y con lo cual tienen que adaptar ese tipo de productos a donde puedan vender más. Hay en concreto un producto del Assassin's Creed que es como si fuera un museo. Tú te paseas por Alejandría de la época tolemaica, es decir, de Cleopatra y tal, y claro, allí no, como digo yo, no tienes que matar a nadie, y es simplemente vas viendo y es una maravilla, porque vas, pero claro, participando de ese juego. Claro, que insisto, el videojuego no termina de ser algo que ha hecho alguien para ganar dinero, porque... ¿Y esto se podrá llevar a las aulas de la región? Ya se está llevando, de hecho hay algunas iniciativas. El problema, y no es pequeño, es esa brecha digital que hay, porque un libro reparte 20 libros y los 20 libros son iguales.
pero para un juego tienen que ser 20 dispositivos que funcionen igual, que no a todo el mundo que se pone a jugar dice, no, es que a todos les gustan los videojuegos, no es verdad. O sea, como a todo el mundo le gusta el fútbol, no es verdad. A todo el mundo le gusta la gamba, no es verdad, a mí sí. Pero, entonces, claro, hay una brecha de docente que termina siendo un problema. Entonces, yo pienso que empezará a ser útil este tipo de herramienta, es una herramienta al fin y al cabo, cuando el profesor conozca los límites del videojuego, cuando haya sido jugador. Posiblemente ya nos estemos acercando por cuestión natural, aquellos que jugaban hace años ya terminan dando clases y saben cuáles son los límites y cuál es el potencial de esa herramienta. Y todavía existe, ha dicho que las mujeres de entre 35 y 60 años son las que más juegan a videojuegos, pero la realidad es que luego en cualquier evento relacionado con videojuegos, incluso en competiciones, que las hay y muchas cada vez más, son los chicos los que se siguen presentando a esto. No sé si se trabaja también en ello. Sí, eso está cambiando de todas maneras, además de forma más rápida de lo que parece. Porque las empresas que son quienes hacen este tipo de producciones ven que se le escapa un sector de población que también podría consumir eso. Y entonces cada vez eso está cambiando además de forma progresiva. Y por las propias chicas ven, algunas no, por lo mismo que chicas, a los chicos les gustan todos los videojuegos, no es verdad, pero hay chicas que sí les gusta y se están incorporando. Pero al principio esto parte de un origen donde eran productos hechos por hombres para hombres, con modelos muy masculinos, todo que estaba muy nichos de mercado, que podríamos decir. Y eso está cambiando porque ya las mismas empresas te generan personajes que son chicas, mujeres, y esto lleva a unos debates sobre si históricamente las mujeres participaban, que es un juego, que lo de menos es cómo disfrutas con él. Lo interesante para el historiador es todo lo que lleva subyacente ese juego, que te está mojando, te está lloviendo y al final es un aprendizaje tangencial. Y claro, ahí está también el papel del profesional para decirle, mira, sí, esto que me preguntas era así, no exactamente, y entonces tú ya lo guías. Juan Francisco Jiménez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotros. Un placer, gracias. Nosotros hasta ahora, María José, como siempre, vamos a hacer un vistazo a nuestra agenda científica, que ha comenzado el mes de abril y como siempre pues llega cargada de actos. Tomen nota. Inauguramos abril con la Semana de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, que celebra su 13ª Semana de la Salud, Educación y Deporte. Una semana en la que se celebrará la conferencia Comer bien para vivir mejor, a cargo de la catedrática Marta Caraulet. Este viernes, en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, se celebra la conferencia Ciberseguridad, la asignatura pendiente, ofrecida por Mario Trigueros, director de proyectos de ciberseguridad de la empresa Inforges. Ese mismo día, la Asociación de Divulgación Científica de la región de Murcia vuelve a los bares. Será a las 19 horas en la Sidrebar, de la mano de Pablo Rodríguez, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Ofrecerá la charla La Vuelta a la Antártida en 90 días. El sábado 6 de abril en Ceejín tendrá lugar la excursión de geología Peña Rubia, la montaña de los dos mares, dirigida por los geólogos Antonio Espín de GEA y José Luis Vilamarín. El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia permanecerá cerrado hasta el 16 de abril. Será ese día cuando abra sus puertas con la exposición La Costa del Jurásico, en la que los dinosaurios serán los protagonistas. La Asociación Cultural La Carraíla ha programado la 5ª edición del ciclo de conferencias de estudios locales, Jornadas de Investigación y Divulgación sobre Abarán y el Valle de Ricote, hasta el 7 de abril. ...300 empresarios y emprendedores conocerán las últimas tendencias en robótica de la mano de la FREN y del Info.
ha comenzado el primer foro de robótica, está en funcionamiento con numerosas actividades y sobre todo mucho aprendizaje, María José. Pues sí, está en marcha, es esta mañana, o sea que en cuanto terminen de vernos pueden pasar por la FREN a disfrutar de él porque es un foro abierto, es el foro de la fábrica del siglo XXI, robótica industrial y educativa, al que vamos a hablar con el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca este primer foro, ¿qué es lo que se está realizando desde las 9 hasta las 6:30 en la FREN? Cuéntame. Bueno, pues es el primer evento que hacemos específico de robótica, trabajando también en la sensibilización en materia de la industria 4.0, la transformación digital, y tratando de acercar pues desde a los más pequeños, porque van a ir más de 250 escolares que estarán ya en este momento por allí, y 300 empresarios, acercarles al mundo de la robótica como solución para ser más competitivos. Yo creo que hoy en día todos, cuando hablamos de robótica, lo primero que nos viene a la cabeza es un robot, pero la robótica no es solamente esa imagen del robot, también hay muchísimos procesos industriales, muchísimos procesos en nuestro día a día y también en los hospitales, porque también la robótica se está implementando en el ámbito sanitario, que están haciendo que seamos más precisos, seamos más competitivos, tengamos más ahorros y, por supuesto, pues que logremos generar más empleos. Y precisamente para conseguir todo eso lo que hace falta es conocimiento, y de ahí que se organicen foros como este para ponerlos a disposición de la población, que puedan pasar por allí y conocer las últimas iniciativas, no solo de gente que viene de fuera, que son, por ejemplo, algunos de los ponentes que van a tener, sino expositores, que van a ser muchos y que son empresas ya de la región que están a la última. Eso es. Hoy tenemos en este foro 3 eventos. En realidad tenemos un itinerario específico de charlas y conferencias para el sector industrial, para empresarios y directivos de empresa y ingenieros de empresas, donde van a poder conocer pues de la mano de expertos específicos, por ejemplo, uno de ellos es el responsable de transformación digital de Airbus, van a poder conocer pues las últimas tendencias en implantación de la robótica en el sector industrial, cómo una pequeña empresa, por muy pequeña que sea, puede implementar de manera sencilla, porque ya existen muchos proveedores, tecnologías que permitan pues que un proceso que en este momento tiene un coste pueda tener un coste más reducido y que de esta manera pueda crecer la empresa. Por otro lado, también estará ese itinerario más orientado a los alumnos, hacia los escolares, con talleres divertidos de robótica. Yo creo que aquí ha habido un gran esfuerzo de toda la comunidad educativa para ir incorporando en los colegios la robótica, y hoy en la FREN pues van a poder también ver cómo la robótica también es divertida y de esa manera también generar vocaciones científico-tecnológicas. Y el tercero de los ámbitos de esta feria es una zona de exposición. Aquí vamos a tener a los 20 mejores y más importantes distribuidores, fabricantes de robótica del mundo, entre ellos ABB, KUKA, Festo, empresas de muchísimo prestigio que son las que están desarrollando soluciones de robótica que se implementan de forma muy rápida en el sector industrial. Y aquí en la región de Murcia, pues cuando hablamos de industria hablamos de uno de los sectores también de generación de economía y de empleo más potente, y dentro de ello el sector agroalimentario. También en esta feria hay muchas soluciones vinculadas con el sector agroalimentario, desde drones que permiten fertilizar o abonar, o incluso pues aplicar cualquier tipo de producto químico en las explotaciones agrícolas utilizando los drones, hasta sistemas inteligentes que permiten decidir en función del cambio del clima, en función de la previsión de lluvia, en función también de la maduración de la fruta a través de visión artificial, qué tipo de irrigación o qué tipo de agua hay que ponerle a las plantas. Yo creo que esta es la gran revolución que se está aplicando ya en muchas empresas, y lo que queremos hacer con este foro precisamente es que los empresarios, más empresarios, se suban a ese carro de la revolución tecnológica. Decimos que se está celebrando y es un encuentro a nivel mundial, ¿no? Que hay que dejarlo claro, que no solamente se queda en la región, sino que va mucho más allá. Sí, efectivamente. Además, hoy en Murcia yo creo que probablemente en España en este momento no hay ningún evento del ámbito de la robótica con el nivel de este foro que hemos organizado entre el Instituto de Fomento y la FREN y el Centro Tecnológico del Metal, que también está implicado en su realización. Hace tan solo unos meses, en el mes de diciembre, organizamos un foro parecido que iba orientado hacia la impresión 3D, lo que se denominan las tecnologías aditivas, todo lo que tiene que ver con la impresión de productos físicos utilizando impresoras 3D. Hace tan solo un mes tuvimos un foro específico de inteligencia artificial y ahora le toca a la robótica. Todas estas tecnologías, la impresión 3D, la robótica, la inteligencia artificial, la drónica, son tecnologías emergentes que, aunque llevan ya un tiempo, es ahora cuando empiezan a de verdad a estallar y a utilizarse en el ámbito empresarial de manera como sistemas, y que cada vez son más las empresas, pues como he dicho antes, empresas del sector agroalimentario que deciden implementar robótica específica para el tema de la gestión del agua, pero que también empiezan a aplicar también imagen artificial para coger datos de los cultivos, integrarlos en aplicaciones de inteligencia artificial, y que un agricultor
pues lleve en su móvil todo un conjunto de información que es analizada de forma inteligente y desde la cual se puede actuar directamente en el campo. Eso por hablar de una aplicación, pero en el ámbito también de, por ejemplo, del sector del mueble y la madera, que tenemos muchísimas empresas en la región, pues son muchas las empresas que ya han aplicado robótica pues para la paletización o para el movimiento de piezas dentro de una sección y que empiezan a sensorizar toda su planta para recuperar información y actuar de una manera mucho más rápida. Este tipo de foros también nos sirven un poco de termómetro para ver si las empresas están interesadas o no, si van allí a curiosear, a ver cómo les puede mejorar. ¿Qué aceptación tiene, o no sé si tienen datos de cuánta gente se espera esta mañana y de cómo esto luego va calando en el tejido empresarial? Bueno, pues hay una previsión de en torno a 300 personas de diferentes empresas que van a acudir a las charlas técnicas. Por el foro, por la parte de demostración, pues serán más de 500 o 600 personas las que se pasen esta mañana a conocer estas tecnologías. Pero lo importante es que no solamente hacemos este evento, sino que además ya tenemos en la región de Murcia un importante número de empresas que aportan soluciones de tecnología, entre ellos soluciones de robótica, y que son proveedores locales. Y eso es la grandeza que tenemos en la región, no solamente un sector industrial fuerte, sino que además cada vez más aparecen empresas tecnológicas, startups que se especializan en inteligencia artificial, en drónica, en robótica, y que pueden proveer a nuestros industriales de soluciones made in Murcia. Cada vez más empresas también del sector industrial están incorporando estas tecnologías. Ya tenemos un inventario de en torno a 200 empresas que denominamos las que han pasado a la industria 4.0, empresas 4.0, empresas que ya aplican de forma estructural este tipo de tecnologías y que son la punta de lanza de esa nueva industria que tenemos en la región de Murcia, que va a requerir de empleos cada vez más cualificados, ¿no? Porque muchas veces cuando se piensa en la robótica se piensa que los robots vienen a quitarle el trabajo a las personas y yo creo que es importante también lanzar el mensaje de que lo que hacen los robots es dignificar el empleo, porque lo que hacen es desplazar un trabajo quizá menos intelectual hacia trabajos mucho más intelectuales. Quitamos puestos de trabajo específicamente en las áreas en las que hay trabajos repetitivos que no aportan valor y generamos empleos en el ámbito de la informática, la ingeniería de telecomunicaciones, ese tipo de empleo donde ponemos en valor lo que podemos aportar los humanos, que es el talento, el conocimiento, la inteligencia. Esa parte solamente la pueden aplicar los humanos y los robots irán cada vez más haciendo ese tipo de trabajos que no aportan valor. Sorprende los datos porque siempre hemos dicho que la región de Murcia es una región muy emprendedora, ¿no? Pero tecnológicamente siempre parecía que alguna empresa se quedaba un poco atrás, pero con eso se demuestra, ¿no?, que el sector tecnológico 4.0 en la región ya prácticamente está más que implantado, ¿no? Bueno, los datos quizá que mejor avalan esto es que la región de Murcia en este momento está liderando el crecimiento en las exportaciones. Para que una empresa sea exportadora y pueda vender en un mercado mundial cualquier tipo de producto fabricado aquí en la región de Murcia, mobiliario, cualquier tipo de producto, maquinaria o incluso en el ámbito de la alimentación, tiene que ser competitiva y la competitividad hoy se gana con la tecnología. La robótica es una de las partes de esa tecnología que está haciendo que las empresas murcianas sean mucho más competitivas y por eso se está generando también más empleo. O sea, no es casualidad que la región de Murcia crezca al 3%, vaya a crecer al 3%, que seamos la región que más empleo está generando, porque todo esto tiene mucho que ver pues, con esa apuesta decidida de las empresas de la región de Murcia por invertir en tecnología, en robótica, en sensorización y en generar crecimiento. Hoy en día pues podemos decir, y yo creo que sin ningún tipo de duda, que tenemos el sector de las tecnologías, por ejemplo, del agua, más avanzadas del mundo. Y en la tecnología del agua hay muchísima robótica. Hay empresas en la región de Murcia que están implementando microrobótica para la sensorización de microválvulas que van en los sistemas de riego o que hacen invernaderos inteligentes que en función de la luz del sol son capaces de generar condiciones dentro de un invernadero y ya dentro de muy poco, ya hay algunas empresas que lo aplican, pero dentro de muy poco veremos muchísimos invernaderos que en esas temperaturas que alcanzamos en verano se hacen insufribles para las personas y que serán robots los que hagan esa recolecta dentro de los invernaderos. Todo esto, como digo, lo que permite es que la robótica vaya desplazando puestos de trabajo que a veces son insanos o que son más difíciles de realizar e ir desplazando hacia puestos de trabajo de futuro. Estas empresas de la agricultura pues cada vez más necesitan informáticos, ingenieros de telecomunicaciones y necesitarán menos una mano de obra que solamente aporta eso, mano de obra. Necesitamos cerebro de obra, necesitamos un cambio de una sociedad del trabajo manual a una sociedad de un trabajo intelectual.
Hasta las 6:30, ¿no? Tenemos la oportunidad de acercarnos por la FREN para disfrutar de todo esto que nos ha contado. Muchísimas gracias, Javier Cerdán, por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas un placer. gracias a vosotros. Y atento, porque siempre nosotros terminamos, María José, con la noticia de la semana, y esta tiene mucho que ver con los móviles. Estamos siempre pegados y eso no es nada bueno, ¿no? No es nada bueno. La tecnología, como todo, es buena si se utiliza bien Con y cabeza. es muy mala si se utiliza mal. La culpa la tenemos siempre nosotros dependiendo del uso que le demos. Los smartphones, que los tenemos ahí al alcance de nuestra mano, que llevamos teléfonos mucho más potentes que los primeros ordenadores que ocupaban. Es una extremidad más, diría yo, ¿eh? Totalmente. ¿Cuál es la cuestión? Que en vez de utilizarlo para lo que se pensaron originalmente, que era que tuviésemos acceso a la información y que pudiésemos estar conectados con otras personas, pues nos aísla. El uso excesivo de los teléfonos móviles, el estar todo el rato utilizando los móviles, nos aísla del entorno, hace que además nuestro entorno nos rechace, porque pues si estamos con ellos y no les hacemos caso, al final terminan por dejar de llamarnos, y luego además genera un estrés altísimo, incluso se comparan los datos con pues similares a los de las adicciones. Ya existe también la adicción a los teléfonos y al estar continuamente conectados a Internet. Esto es un estudio que es un estudio español, realizado por distintos investigadores de diversas universidades en España. Y como digo, al final se sabe por datos científicos que estar pegado al teléfono móvil en exceso nos aísla de la sociedad y además nos puede llevar a una adicción y nos genera estrés. Así que vamos a ir dejándolos un poquito de lado y a dedicarnos tiempo a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Es más, hay restaurantes que tienes que meter nada más entrar al restaurante el móvil, ¿no?, en una caja para tener una conversación medio decente, ¿no?, con la persona con la que has quedado. Así es. Pues ya sabemos que esto científicamente es hasta recomendable. Bueno, pues con eso nos quedamos. Nosotros a las 11:40 hacemos una pequeña pausa.